Ya te... Es la primera vez que se hace una presentación acá de un libro. En general este ámbito es un ámbito un poco... Nosotros atendemos con Graciela. Graciela es esa chica que está ahí, esa chica es médico homeópata y atiende esa chica al mismo tiempo, en una oportunidad, Natalia, por el espejo, daba clases de psicodrama. De danza primero. Y danza también, y después estaba mi hijo también. Y bueno, se generaban y todavía se están generando cosas artísticas. Incluso se hizo hace un mes y medio una cata de vino. Terminamos antes. Pero bien. Era condecorar. Nos lo vamos pasando nosotros. Así se escucha mejor. Hola, En yo ya general las lo presentaciones de los libros se hacen o en bibliotecas o en el... Pero como este es un ámbito en donde yo voy a dar por finalizada ya voy a explicarle por qué mi obra literaria, pensé que era bueno el cierre aquí. Así que bueno, no conseguimos micrófono, así que díganme, porque yo suelo hablar un poco en voz baja y Cristian es el encargado, el editor de Maxwell. No sé si saben qué es Maxwell. No. Explica. Perdón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristian Rubén, soy el editor de Max Brod, que es una editorial originalmente de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Escobar, donde Jorge vivió mucho tiempo allí por Mateo y hizo también carrera, y allá hay muchos amigos, mucha gente que lo aprecia, que lo quiere mucho, y ahí el vínculo, este es el tercer, Sí, es el número 3 también, el tercer libro. publicado por lo menos por nuestra editorial. Jorge tiene muchos títulos que por ahí después ahí se pueden chusmear en esa bibliotequita, que hay ahí algunos libros que ya no están totalmente agotados. Claro. Por ejemplo, 3 es una reedición de cuentos que están allá en el primero a la izquierda, que está agotado desde hace muchos años. Son cuentos de hace 25 años. Y hay otros nuevos, incorporados. Y bueno, en este caso fue muy fácil el trabajo de edición en cuanto a que el texto vino ya muy pulido, muy revisado. Jorge tenía también muy clara la idea del libro en sí, toda la idea y el sentido del libro. Por ahí tuvimos algunas dudas o algún trabajo con la tapa, porque él seguramente va a hablar del triángulo con el ojo, ese símbolo tan conocido, a veces relacionado a muchas cosas, ¿no? Y en un principio esa simbología queríamos que estuviese en la tapa, pero después hubo muchas pruebas y siempre llevaba a lo esotérico o a los masones o a distintos grupos de conspiraciones mundiales, y se desvirtuaba totalmente la temática del libro, que habla de otra cosa. Porque sí, en este 3 está el estilo de Jorge Rulfi, de sus otros libros. Creo que está un poco aunado sus distintas variantes de estilos en cuanto a su poesía, a su narrativa y a sus ensayos, que son como los 3 géneros que agrupa el libro. Por lo demás, creo que es un texto
que tiene muchos símbolos. De alguna manera se lo puede considerar como algo simbólico. Es posible darle muchos significados. Estoy seguro que hay textos que son como interpretables de muchas maneras, como que hay una semántica plural, y en ese sentido de esa semántica plural uno puede interpretar muchas cosas y vale una relectura para interpretar otras cosas. Yo pensaba también que hay como dos vertientes clásicas de la lingüística, que son Saussure y Peirce. El más clásico es Saussure, que divide el signo en dos, y Peirce, que por ahí todavía hay obra de él que no está muy estudiada, lo divide en tres. Y ese agregarle una tercera pata, creo que esa esencia está en Jorge, sin apuntar a un sentido lingüístico del libro, porque sus líneas disparan para otros lados. Pero esa complejidad del signo está, y por eso es que hay muchas interpretaciones, y seguramente todos nos podemos hacer una interpretación particular y justificarla y argumentarla y hasta discutírselo a Jorge, de que por más que él le haya dado otro sentido, el nuestro tiene argumentos para funcionar. Así que bueno, mañana lo vamos a estar presentando en Escobar también, así que estoy muy contento, muy honrado siempre de ser el editor de Jorge Roque. Bueno, gracias. ¿Me podés contar una anécdota tuya cuando vos imprimiste y quemaste tus libros? Pero no es muy simpático, no es muy feliz. No, hablo de eso porque justamente un escritor muchas veces tiene a consideración una crítica y una corrección, ¿no? Y bueno, y esto es muy lindo, corregir hasta llegar a un punto en donde no tiene que existir el hartazgo, pero sí el punto de, bueno, esto no está bien, lo dejo enfriar y vuelvo a corregir. Pero un poco es eso, ¿no? La perfección. Nosotros vamos a seguir, independientemente Hola, de ya voy. por supuesto. Lo que quiero es comentar dos ausencias significativas. Una de ellas es Luis Benítez, es uno de los poetas más renombrados de la Argentina y de Latinoamérica, que fue el que escribió el prólogo. Y bueno, por sus múltiples compromisos avatares, digamos, no pudo más. Y la otra persona que no pudo venir fue Kelia Vinose, que es una gran amiga, pero tiene ya 93, 94 años, y fue como una especie de lazarillo de Borges. Cuando Borges perdió la vista, ella lo acompañaba de joven al Tigre para que se encuentre con Sol Solar, y ella pudo llegar a conocer a Sol Solar, a Borges. Entonces, muy caseras de la vida de Bioy Casares, de Borges y tantos otros. Pero bueno, la temperatura en los 94 años es lo que hoy es, pero me mando un abrazo enorme. No sé si quieren preguntarme algo o algo. Digamos que esta es una presentación totalmente nada convencional. Así que la idea es dialogar y sobre todo hacer preguntas, porque un poco la idea de tres es que ustedes se pregunten, no que busquen respuestas, que se pregunten. Y en todo el transcurso de esto, que son tres géneros, está esa propuesta, ¿no? En realidad vamos a tratar de llevarlos a otro paradigma. ¿Son cuentos? Son cuentos, poesía y ensayos. Son cuentos reeditados y hay algunos nuevos, Sí. son poemas nuevos y son ensayos ya de unos años y algunos no. Pero es un libro reducido. Sí. Así que bueno. Y la temática que sería, son distintas.
Fundamentalmente la temática es Pasando para cuestionar que lo chupeen. cuál es el sentido de tu vida. Nada más y nada menos. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿A qué conclusión llegaste? Ah, me estás adelantando. Bueno, en realidad yo soy un escritor o un poeta ligado a lo que es lo filosófico. No soy un poeta, no estoy menoscabando nada, sino que mi línea siempre fue una propuesta filosófica, el cuestionamiento de la vida. Por eso cuando era pibe me enamoré de Germán Hesse, algo que Germán Hesse en mi año, en otros tantos libros, veía la chance de poder llegar a transformarse. Entonces, ante la pregunta de cuál es el propósito de la vida, no me lo esperaba, pero bueno, puedo llegar a trazar algunas analogías, como por ejemplo, En tu ensayo está. El propósito de la bellota es convertirse en roble, ¿no? Hay una transformación. El propósito de la gata peluda es que se convierta en pupa y luego en mariposa negra. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y esa es la cuestión, ¿no? Es decir, que yo voy a tratar en el libro, sobre todo, de romper el esquema de nuestra educación, porque nuestra educación, el paradigma es ser exitoso, tener familia, no estoy en contra de todo eso, ojo, pero hay algo más, y ese algo más tiene que ver con una transformación interior. Y esa transformación interior, si a nosotros nos dieron un inconsciente, me parece lógico y lindo poder expandir la conciencia. Es decir, yo veo acá personas que están haciendo actuación y casi recientemente han descubierto algo que estaba inconsciente de ustedes. Y eso es expansión de conciencia. Es decir, son lo que fueron, pero al mismo tiempo han expandido esa conciencia. A mí me parece valorable en esta vida en donde se nos dice, o se nos educa, amorosamente, pero de forma ignorante para mí, ¿no? No estoy hablando mal de mi viejo, estoy diciendo que hay una cultura en donde el éxito lo prepondera y yo me olvido de poder llegar a expandir una parte artística que la tengo en sombra. O cualquier otra cosa, puedo llegar a tener una parte X que me convierte en un curador, o lo que fuere. Entonces me parece como que eso es gravitante, ¿no? El propósito de la existencia, ¿cuál es? Para que salgan de acá y piensen, nada más. Una pregunta, ¿la transformación tiene que ver con el deseo? ¿O cómo lo relacionarías? El deseo siempre sale de una parte tuya, que es la conciencia. Vos me estás hablando de la conciencia, pero hay otras partes tuyas que son ignoradas y que quizás estén de acuerdo con ese deseo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María Luisa, pero soy un alias. Soy Piti. ¿Cómo te dijiste? Bueno, Piti. Piti, porque vos sos Piti, estás hablando de esta Piti, pero hay 3 o 4 Piti en son. Unas cuantas. 3 o 4 es poco. Lo que te quiero decir es que vos estás hablando desde esta luz, pero quizá otra persona esté en desacuerdo que sos vos mismo. No quiero complejizar, pero la idea un poco es, si yo empiezo a trabajar a nivel interior, Bueno, pero trabajar a ya nivel estamos interior acá. implica un proceso de autoobservación, y uno lo describía muy bien en cuanto al ser, al centro de uno, como para poder observar, ¿no? Que es muy complejo, y poder llegar a habitar otras partes que me pertenecen. Para esto es obvio que se han dado cosas muy significativas, pero hay algo que es determinante para mí, en el caso de que yo lo conocí mucho, que es la astrología. Porque la astrología es tu psique completa. Olvídense de lo que es la astrología que viene basada en todo esto que es tan superfluo y es una desacralización. La astrología la tomó Jung también, discípulo de Freud, y estamos hablando de lo que es la astrología profunda. Acá a mi derecha hay una psicóloga que utiliza con sus pacientes La astrología. Sí, de acá Bala también tomó la astrología, ¿no? Claro. Ahora, esto es una
es una radiografía de tu psiquis. ¿Sí? Y esto es increíble. A mí me partió la cabeza. La astrología, la carta natal. Pero para eso tienes que aceptar que hay un arriba y un abajo correspondientes en el momento de nacimiento. Entonces todo eso es como que rompe los esquemas de lo racional. Lo racional quiere certeza, pero en este caso, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de que arriba, abajo, el suelo? Y más con los condimentos de la mala astrología, como del mal tarot, como de lo que fue. Entonces ahí empezamos a trabajar, me fui a cualquier lado. Un poco es, No, está bien, porque es expresar eso. Todo tiene que ver con todo. Bueno, de hecho uno de los ensayos es sobre astrología y Claro. te hace algo de esto, así que no nos fuimos antes. Claro, hay uno de los ensayos. Una pregunta. En el transcurso del tiempo y de lo que cada uno vive, en tu caso, tu vida y tus realizaciones, ¿se cambia el estilo de escribir, la profundidad del escrito, de los ensayos? ¿O siempre es uno mismo? No, uno siempre va corrigiendo y aprendiendo ciertas cosas. Muchas veces yo por ejemplo, leo algunas poesías mías y las quiero más. Sí, esto es real. Pero esto no me pasa a mí, me pasa a muchos escritores. Pero si recordás el momento en que lo escribiste, quizás No, claro. inspiraba eso. Yo me lo perdono. Ah, claro. Me lo perdono totalmente, pero indudablemente no querría. No es nuevo, hay escritores que me ha dolido, hay otros que. Bueno, Kafka mismo. Bueno, Maxbrod, ¿quién fue? Explica quién fue. Maxbrod fue. Sí, El nombre Maxbrod de la editorial tiene referencia a eso, ¿no? sí, que es el amigo de Kafka que era el albacea de él, que le publica, cuando Kafka, enfermo de tuberculosis, se va de Checoslovaquia a curarse, y había muchas posibilidades, estaba el nazismo ahí incipiente, había muchas posibilidades de que no volviera, y le hace prometer a su amigo, que era su mejor amigo, a Max Brod, le hace prometer que si él muere, iba a quemar todo. Y su amigo le dice, si vos morís, quemo todo lo que está ahí y lo quemo. Publicó todo. Puso a lo que mueve, digamos. Y bueno, en la Y esa tradición, ahí está esa contradicción de respetar el deseo del amigo, del escritor, que quiere quemar todo porque ya está en otro estadio de escritura, pero todavía hoy se lee en la secundaria la obra de Kafka, Totalmente. gracias a su amigo que lo traicionó. Sí. Pero sí, yo creo que en el arte también será, en el mundo del arte será de un perfeccionamiento, indudablemente. Pero más que un perfeccionamiento, es un inicio. Es un camino que inicio desde cero. Y uno dedica un tiempo a lo que nunca antes había utilizado Y eso con es esa lo- intención. Claro, y eso es lo magnífico. Son descubrimientos. Claro, porque lo nuevo siempre es penalizante, porque yo estoy en situaciones de confort en donde hago siempre lo mismo. Yo soy abogado, yo soy médico, yo soy este y el otro, y hago siempre lo mismo. ¿Y quién me saca de eso? Si yo incluso puedo ser famoso. Pero acá la cuestión no es esa. Por eso el paradigma cambia. Yo le estoy diciendo de que no solamente puedo llegar a ser un brillante X, sino además otra cosa. De eso se trata. ¿Puedo meter una palabrita? Perdón, No. te doy la palabra. Pero así como disparador, evolución. ¿Qué tiene que ver la evolución con todo esto? Encontrar otras versiones, poder descubrir cosas nuevas, un inicio, ¿no? Un inicio que puede llevar a otro. En el caso de la evolución, hay una diferencia entre evolución, transformación. Todo lo nuevo implica un desafío, en todos los órdenes de la vida. En todos. El hecho en sí de que yo salgo a la mañana a trabajar y todo y vuelvo por el mismo lugar. Siempre repito día a día una, y me convierto en una especie de autómata. El hecho de hacer algo nuevo implica revolucionar mi psique, porque mi psique se está acostumbrada a hacer lo mismo, vuelvo por lo mismo, hago lo mismo. Es una reiteración diaria de lo que hice ayer y de lo que hice en los miles de ayeres. Entonces es interesante
romper esa mecanicidad para hacer algo. En el caso de ustedes, que son los alumnos, ustedes han provocado en su sistema un vuelco enorme, maravilloso. Y esto, independientemente del éxito, este es el punto, porque si no yo tengo que ser famoso, y ahí está el ego. En todas las artes, como en todas las vidas, hay un ego, ¿no? Que está ahí. Somos gente como Fausto, le vendemos el alma al ego, ¿no? Pero Querían hacer una pregunta. Sí, yo tengo 3 preguntas, pero son de índole terrenal. 3. Si el libro está a la venta, sí. si aceptan transferencias, Ay, la voy a patacones. empezar a leer ahora. Y sí, Somos Son contadores. A la salida, que A la se lo salida, firma y bueno. todo. Para preguntar si hace factura. Faltó una. sin factura. ¿Cuánto sale? Ah, Pero no, ya me dijeron cuando a la salida. La pues, rutina de antes le quedó a ella. ¿Cómo? A vos te quedó la rutina. La contadora. Sí. Pero yo quiero la reflexión de que a pesar de que uno conserva para poder todavía incluso subsistir como ser humano en la sociedad, rutinas, Sí, claro. cada rutina se transforma y ida y vuelta en un pensamiento distinto. Porque uno va con un pensamiento y vuelve con otro. Quizás por el tema tratado, por el paciente entrevistado, su cabeza funciona de distinta manera. Entonces, yo creo que a veces no es mala la rutina, lo malo es el pensamiento anclado que hace que no evolucionemos. Es nuestro pensamiento. Sí, claro, la rutina es necesaria, pero Claro. no podemos absolutizar la vida en eso. Porque si yo quiero ser violinista, tengo que tener una rutina. Claro, claro. Toda la noche para dar la llama. Si yo quiero, tengo que tener una rutina. Luego me tengo que despojar. Cuando tengo la técnica, es lo mismo que un escritor. Cuando yo tengo la técnica, pero antes tengo que tener una técnica. Es lo mismo que pintar o lo que fuere. La técnica es esencial para luego darle paso. Ahora, si yo me quedo en la rigidez de la técnica, no está. Me parece que el ejercicio de pensamiento que hiciste recién, en función de la pregunta de él, es porque caemos muy fácil en la trampa de decir rutina o no rutina, y ese es el 2. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el 3 nos saca de la rutina? ¿Y cómo lo plasmaste acá? Bueno, el 3 tiene hablando del número en sí, vamos a tratar de trascenderlo. El 3 tiene algo así como un símbolo maravilloso. El 3 representa lo que es la armonía del nivel pitagórico, los griegos. En la India estaba Brahma, Vishnu y Shiva. tengo ejemplos De 3. de triada. Después en Egipto está Isis, Horus y Osiris. En el budismo, ayúdame Eva, está Buda, el Dharma y el Dharma, que es las 3 joyas, la enseñanza y después el Y la pueblo. comunidad. Y la comunidad 3. La Santísima Trinidad, que es Sí. Padre, Hijo Y y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Es decir, es interesante el símbolo de la Santísima Trinidad porque uno puede llegar al símbolo de la vela, es el Padre. La cera que cae de la vela encendida es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el fuego. ¿Qué? El fuego, la llama. ¿Podés repetir el símbolo de...? El símbolo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La vela es el Padre, pero al mismo tiempo la vela encendida derrama cera y es el Hijo. La vela, el Hijo es producto de la vela, pero al mismo tiempo la luz encendida o la llama es el Espíritu Santo. Fíjense cómo está el 3 permanentemente, ¿sí? Esta tríada que es muy fuerte, incluso en filosofía, pero ¿quién es la que sabe la filosofía? Yamila. Vamos a hablar de Hegel, si querés. Sí. Bueno, Hegel que decía, tesis, antítesis y síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. Y esto es interesante. Lo que ocurre es que nosotros como seres humanos nos va mal con eso. Porque estamos viviendo en los pares opuestos.
¿Se entiende, no? Jorge, el hecho de que de la fecha de nacimiento la suma te dé 3, ¿qué significa? ¿Cómo? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento la suma completa, día, Me mes. excede eso. Hay algún numerólogo en la La sala. filósofa. El 3 es el número de la creatividad en numerología pitagórica. Es la emperatriz mental. Sí. Tiene que ver con la expansión. Porque a mí me da 3, por eso Bueno. acabo de nacer y me da 3. Fer, léelo. Ahora es interesante Yo ya analizar. hice la cuenta, le puedo Fer. preguntar qué significa. Vamos a dar un taller de numerología. Ah, pero es interesante hablar de esto porque justamente. Y gematría también. Léalo. Pero es interesante ver que sin el 3 andamos nosotros por la vida. Porque justamente el 3 es una parte que nosotros tendríamos que realizar. Es decir, un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una mirada hacia ustedes y yo veo algo, pero ustedes tienen una mirada hacia acá y es la otra parte. ¿Cómo se soluciona? Yo tengo la razón de la verdad y ustedes tienen la razón de la verdad. ¿Cómo se soluciona? Pero ¿cuál sería el La conflicto? comunicación. El conflicto justamente es antagónico. Tomar parte. River Boca, te puedo nombrar en Argentina, Argentina. Occidente, Oriente y tantas otras cosas. Mira arriba. Bueno, a veces no. Si vos vas Cuando- arriba vas a ver una totalidad. Si vos subís, vas a ver que amplía lo mío y lo tuyo. Y este es el 3. Ir hacia arriba implica eso. Es una aristocracia. Vos en la casa de la, Aristocracia del espíritu, si querés. en el cuento La casa de la ventana decís, citás, el todo no es llamado así porque lo componen partes, sino porque no le falta nada. Y ese es un poco respondiendo a tu pregunta, el 1. A veces uno piensa el 1 como la unidad, pero el 1 es, en numerología representa la completud, no falta nada. La aparición del 2 implica la elección, ya no está la unidad. Tengo que elegir entre una cosa y otra, por eso se puede interpretar como conflicto. Si a alguien le da 2, la suma de la fecha de nacimiento, ya sabe. Y el 3 viene a unir lo que está separado. Jung, por ejemplo, lo que proponía era sostener, cuando estamos en conflicto entre dos cosas, ¿no? Rutina o no rutina, ¿cuál sería la solución? Una rutina flexible, algo intermedio. Eso sería un poco el 3. Lo que Jung proponía era sostener la tensión entre los opuestos, el conflicto interior lo más posible, hasta que surgiera una tercera, el 3, una tercera opción que abarque los dos. Por eso el 3 en numerología suele ser conciliador, puede ser un conciliador de conflictos, entre otras cosas, porque une las partes. Ahora, es interesante tratar de llevarlo a uno mismo. Y ahí está el trabajo de ustedes. Porque todo esto es intelectualismo y está bárbaro. Pero yo sigo siendo el mismo de siempre. Ahora, yo les planteo. Padre, madre. El tercero, ¿cuál sería? Si yo me convierto en padre, soy autoridad y pongo el límite. Si yo me convierto en madre, yo protejo únicamente. ¿Cuál es el desafío? El padre amoroso y la madre que pone el límite. Esa es la resolución del conflicto. El padre, con una autoridad no despótica, sino amorosa que tiene la madre, porque toma lo de la madre toma el límite que le da el padre, y ahí va. Y esto es lo mismo que lo podemos hacer en cuanto a nosotros mismos, acción y contemplación. Si nosotros hemos sido educados en la acción, ¿tienen ustedes relajación en su día a día? Esto es empezar a trabajar interiormente, porque ya están curándose. Porque ya pasa del postulado intelectual. Bueno, es un Porque poco... acá la cuestión es, ¿qué hacemos con nuestra vida? Porque las somatizaciones, si yo no tengo un relax, estoy absorbido porque me dicen en el mundo, tú tenés que laburar y vas a ganar esto y lo otro. Y estoy anunciándole a mi psique que yo me siento bárbaro y trabajo y entro en crisis. Ahora, pero esta sociedad no te lo permite, no voy a un laburo, pedir una siesta ligera porque me echan, ¿no? Digo, nuestro sistema tiene poca relación. Esa mirada es muy pichoniana. ¿Cómo? Esa es una mirada muy pichoniana. Muy cómoda. Padre, madre, hijo. Ah, sí, pero hasta ahí con el
el amigo. Bueno, Sí, yo, pero porque entiendo. me guío por Pero te entiendo, por esa teoría. clarísimo. Pero en uno mismo, si uno empieza a observarse, yo puedo llegar a observarme, pero para eso tengo un desafío, tengo que ser veraz, porque en general nos mentimos. Bueno, pero hay una historia de mi familia, distintas líneas, que yo la conozco, la intuyo, y eso a mí me sirve para... Claro, pero eso digamos que a nivel kármico te viene una energía, pero que vos podés llegar a transformarla, Sí. o a quedarte... No, me sirve para yo Claro. poder... Bueno, se me ocurre también en relación a esto que decís, ¿cómo es tu nombre? Marite. Marite. Bueno, pensaba, ¿no? El linaje, lo transgeneracional, la historia y todo lo que puede salir de ahí, el inconsciente colectivo. Mi existencia, ¿no? Mi ser único, como una línea, como el 2, o lo que viene después, y esa integración, ¿no? Esa sublimación de todo eso, o sea, hasta dónde va ese arriba, porque no hay límite ahí. ¿Qué puedo sanar? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué puedo crecer? ¿Qué puede salir de mí como algo, como un 3, como algo que no sea ni una cosa ni la otra, ¿no? En el trabajo terapéutico muchas personas buscan una síntesis superior, no más de lo mismo ni lo contrario, digo, algo. Entonces el camino propio por ahí va por hacer algo, y también la creatividad, pensaba, ¿no? Como decías del 3, ahí nace la creatividad de lo... Claro, lo que ocurre es que hay una historia, tenemos que darnos cuenta de que nosotros venimos con una historia de siglos, de milenios, en donde en el bien y el mal, el bien estaba en un lado y el mal estaba en el afuera, por ejemplo. En la mitología griega, en la leyenda del Minotauro. El Minotauro encerrado en el laberinto, que lo hizo el amigo Héralo. En el laberinto, un monstruo, mitad hombre, mitad toro. Mitad toro. Estaba encerrado en el laberinto. Y viene Teseo que lo salva, me parece el hilo de Ariana, no sé si quieren que les cuente, pero bueno, la idea un poco es que el hilo de Ariana, Teseo, mata al Minotauro. Eso lo hicieron desconociendo el inconsciente, porque el inconsciente lo descubrió Freud. En realidad lo descubrieron antes, no me acuerdo quién, cuando estaban haciendo ensayos, pero Freud fue el primero que se mete en eso. Es decir, que todo lo que es hasta la filosofía fue pensada sin el inconsciente. Yo lo veo a Platón, a Sócrates, todos navegaban, y no estoy hablando ni mal ni bien, la virtud, el mundo de las ideas para Platón. O lo que decía Aristóteles, desde este lugar, queda como, es un signo, es bien copernicano, viene Copérnico, le da la vuelta a todo, aparece el inconsciente, aparece la contradicción del ser humano. Antes no. Entonces, sabiendo eso, hay una historia en cada uno de nosotros, en donde justamente el reino de la proyección es yo proyecto lo malo, y el malo está ahí. Ahora, el punto es, si lo malo está ahí, es porque yo no me estoy haciendo cargo de mi depósito que está ligado no solamente a lo malo, sino a lo maravilloso, ¿no? Porque hay un salto de Jung a Freud. Freud decía que el tema era toda una represión sexual, y uno le dio otro volumen. Estaba lo luminoso, estaba lo magnífico, de eso oscuro, para poder acercarnos, para que el Minotauro no sea... somos nosotros con nuestras oscuridades, y si las podemos transformar, es increíble. Eso es lo que se pretende. Yo creo que nosotros no lo vamos a ver, pero quizá futuras generaciones. Es maravilloso. Por eso creo que el propósito de la existencia es justamente esa. La cuestión no es pasarla bien. Me parece bárbaro pasarla bien. En ocasiones me gusta el vino, me gusta... Pero ¿hay algo más en la vida? ¿O no? Tener hijos, tú tienes 5 hijos. Es maravilloso. Y hay algo más. Ese planteamiento, ¿no? Con amorosidad. Pero digamos que esto es un poco lo pretencioso quizás de este libro. ¿Cómo arranca ahí? ¿Cómo arranca este Sí, libro? justamente, comencemos por el comienzo, María Carlos. El sol que es de todos, dice, ¿no?
inicio del libro, me he hospedado en este mundo con el 3, como ley y desafío. ¿Cómo sería esto de la ley y el desafío? Mira, el sol, digamos, tiene una diferencia con lo lunar, porque lo lunar es más atávico, es la madre. No estoy hablando mal de la madre. Pero el sol, en las culturas, es lo que nosotros tendríamos que aspirar en cuanto a nuestro mundo interno, ¿no? Desempeñar ese rol, hasta diría heroico, es el mejor de los sentidos, ¿no? Transformar. Siempre traemos el tema de la posible transformación. Para ver el mundo. Un poco la propuesta es que es el 3 el que nos, como motor a la transformación. Sí, digamos que es el entusiasmo por empezar a darme cuenta de que si yo me doy cuenta de algo en mí, cosa difícil, porque a mí no me enseñaron a observarme. A mí me enseñaron a producir, a consumir, a atesorar, a que esté mal lo que estoy diciendo. No me dijeron, criticate esa manera. Entonces yo me doy cuenta de que sostengo a todo el mundo. Perdón, eso tiene que ver con lo que vos mencionabas de los distintos yo, de mirarse uno al otro para poder ver si podemos observarnos y criticarnos. Forma parte, sí, pero el punto es, mi arranque es darme cuenta de cómo soy yo, cómo me quiero, cómo te querés vos. Porque yo creo que me quiero bien, pero si yo no tengo relajación, me quiero pésimo. Dependiendo también de la estructura psíquica. Si yo tengo un núcleo creativo y no lo desempeño, me quiero pésimo. Ustedes han descubierto un núcleo maravillosamente creativo. Entonces, cabe señalar que no se querían. Pero esto nos pasa a todos como humanos. Te estoy diciendo, quedarme bien no es sencillo, porque es meterme justamente en qué despelote, tengo que cambiar. ¿No? Y es maravilloso, pero es intimidante. Porque ¿quién me mueve si yo estoy cómodo? El quererte mal es parte del proceso. Que los humanos. Fíjense el mundo como está. Claro. Pero me puedo mirar amorosamente, del mismo modo que hablar de los inicios. Vos decías que María ese libro, o que María ese poema. ¿No podés mirar amorosamente a ese Jorge que escribió ese poema? Sí, es como una foto de ese momento, aunque luego lo modifique. Sí, pero hay una contradicción en mí, por eso no me conviertas en maestro. No, buscando soluciones, no. Yo lo que te quiero decir. Se trata de habitar la contradicción. Habitar eso querés, habitar la contradicción. Yo me remonté al principio de la creación o del mundo primitivo, donde a un hombre le enseñaban que casi en la juventud tenía que morir heroicamente, defendiendo su quinta, su casa, su hogar, ¿no? Y ahora eso que ya no tenemos nosotros como mandato, es encontrar un fajo de billete y devolverlo a su dueño o quedárselo para uno. Y casi se equiparan en conceptos de pensamiento. Yo soy muy primitivo, ¿no? No, pero está muy lejos, ¿no? Justamente porque hay una limpieza, no hay un consumismo tan grande. Somos consumidores. Claro, pero ya no tenemos esos mandatos que eran casi de creer que pasábamos a un dios, ¿no? En la serie de los vikingos, ¿no? Como los tipos que querían seguir luchando, pero hasta llegar a morir. Para morir en batalla. Bueno, cada época tiene su espíritu de época, su moral. Sí, sí. Para ellos morir no morir. Pero hoy creo que, como decís vos, hemos perdido una esencia. Hay un artículo en donde estamos sin base, y esto es buenísimo, porque nos adentra en un conflicto de existencia pura. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago? ¿Puedo leer una partecita del prólogo, ya que lo nombraste, ¿no? Que no está presente? Luis Benítez hizo el prólogo del libro. No se lo voy a spoilear completo, pero una partecita es, para mí, magnífica. Lo leo textual, ¿sí? Dice, Rulfi, con extremada suficiencia, registra en sus escritos la condición humana de este tiempo, con toda la cargazón de desasosiego, incertidumbre, angustia e inquietud que agobian nuestros días. Mas también porque en sus versos, prosas y reflexiones, asimismo poseen su lugar. Él sabe cómo dejar que destellen, con desiguales fulgores,
muchas veces efímeros pero presentes. La dicha pasajera, la esperanza y la posibilidad de redención de una conciencia que aún en medio de la adversidad insiste en no rendirse. Podemos pensar que hay rezagos y que todavía por algún lado esto primitivo, ¿no? Que no termina de ser tres, que está instintivamente. Lo somos. Pero la conciencia está ahí también y cada vez más en esta nueva era, pujando, se escucha más, se habla más, se abre más. Esto que están haciendo de hacer nuevas cosas, de animarse a cosas distintas, se ve más en la humanidad. Hay más desafíos y más desafiantes. Entonces esa conciencia que no se rinde, ¿no? Y digo, esto es como, una posibilidad tuya de llegar a otras personas con la palabra, que es tu don, tratando de jugar un poco con eso, y vos también jugando ahí a esa conciencia que se expresa y que no se rinde por llevar la esperanza, ¿no? Lo bueno que tiene la escritura es que yo tengo más amigos en la ficción que en la vida real. Bueno, pero es obvio, yo tengo 100, algunos esquizofrénicos tengo 100 amigos porque son ¿cuántos personajes? Claro. Pero tendré con los dedos de la mano. Entonces esa vinculación me hace sentir como que nunca estoy en soledad. Y en cuanto a la creación, sí, de un matiz reverencial. Yo creo que cuando era chico yo tenía una imaginación que llevaba al santuario o al infierno. Fíjense ustedes, a mí me salvó la ficción. Creer y crear mundos, pero al mismo tiempo me martirizaba con imaginaciones que tenía, ¿no? ¿En qué lugar? ¿O qué lugar ocupa la imaginación en cada uno de nosotros? Pero para mí fue la salvación. Yo creo que el cuento que vos vas a leer, que también está ligado a mi esquizofrenia. ¿Lo leemos? Sí, se me trajo justamente vale. Dale, que así ya que pasó un poquito más de media hora. Dale. Y quizás de la escucha también surgen nuevas preguntas, ¿no? Bien, bueno, vamos por el... Es un cuento de hace 25 años. De los que fueron reeditados, claro, del libro que se agotó. Y está en la primera parte, que es los cuentos, ¿sí? Tenemos distintos espacios en el libro. Después va a ser explicado, porque la idea es esta. Yo estoy en controversia con aquellos poetas que dicen que no hay que explicar los cuentos. Para mí es un acto de soberbia. Si yo les leo el Lichín, lo tengo por ahí, el poema de Borges acerca del Lichín, no lo van a entender. Entonces, qué bueno que Borges diga la ergástura. ¿Qué es la ergástura? Que es una prisión, un condenado de esclavos. No dice, no lo explica. Qué bueno. Sí, hablo de esto, el tema de se tiene que explicar la poesía, se tienen que explicar los cuentos, se tienen que explicar. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay cosas, hay esto y lo otro, y sería magnífico. ¿Por qué para unos pocos? Parece, si me escucha un amigo de aquí, ¿Arranco? Dale, dale. Me fui por un rato. Ese es el título. Enciendo un cigarrillo. El minutero del reloj se mueve soñoliento. Doy vuelta a la página. Una crónica periodística y a un costado la foto de un hombre. Casi 50 años de pie. Unos pantalones sin raya, el pelo revuelto. Cubriéndolo, una campera de lana y en el cuello un pañuelo blanco. De frente y de mirar perdido. Detrás, a 2 pasos, una casa picada de moho y una puerta entreabierta. Una escoba apoyada contra la pared y una silla. No hay sombras, parece mediodía. De pie, la frente grande, los brazos caídos. Una foto en blanco y negro. Me aflojo el pañuelo blanco que cubre el cuello. Muevo las piernas. Los zapatos son pesados. Creo que hay un agujero en la media del pie derecho. Giro la cabeza, la puerta, la escoba. Todo más cercano. Tomo la escoba, la dejo caer, se cae,
Siento el ruido, me vuelvo y ya estoy de frente. No me veo leyendo. Entro a la casa. Tropiezo con un peldaño que no había visto en la foto. El piso es de madera y hay olor a café con leche. Una luz azul se proyecta en el salón y viene de arriba. Una biblioteca que parece de caoba. Música, Schubert, la muerte y la doncella. El violín sube mi mirada. Una pared amarillenta. Jesús con la cabeza tumbada. Una tela con un gato blanco y una mujer vestida de coronel. 2 relojes suenan. Uno que da las 6 y otro que da las 12. Salgo al jardín. Es un bosque. Me dan ganas de volar. Vuelo. Es sencillo. Agito los brazos. Solo eso. Una nube en mi cabeza. Subo y bajo. Un árbol enorme. Por encima de él veo sus raíces. Soy inmortal. De pie, la frente grande, los brazos caídos. Una foto en blanco y negro. El cigarrillo se hizo cenizas. O sea, acá se cierra. Yo sé que se puede comprender o no, pero no sería bueno tratar de explicarlo. Sí, no es lindo. Cuando uno lee y no entiende, ¿por qué no? Entonces, a eso. Esto no me sucedió solamente con este cuento, sino que yo tengo una novela que se llama 5 pasos, en donde el intérprete o uno de los intérpretes pierde la memoria y estuvo encerrado durante toda su vida. Y cuando va al mundo, él tiene percepción extrasensorial, en donde sabe lo que piensa el otro y se despersonaliza. Es el otro. En este caso, este cuento es una despersonalización. ¿Por qué? Porque yo cuando era chico, a los 7, 8 años, tenía eso. No se asusten, no es nada macabro. Sino que me iba, viajaba en el colectivo y me iba al lugar del chofer y sentía que yo manejaba, entonces tenía que sacudir la cabeza para volver a mí, porque había una identificación enorme. Esto es una despersonalización. Esto quiere decir que yo estoy leyendo el diario y yo soy el de la foto. Entonces me despersonalizo y estoy viviendo lo que este tipo, qué sé yo, y luego vuelvo, ¿no? Sin esa explicación quizás quede. Pero es interesante, porque justamente esto está ligado o con una posible, no digo virtud, pero una capacidad de resonar con algo o quedarme en un mundo peligroso. Me suena. Pero esto es importante, ¿no? Y en este caso, en el disco celeste, este personaje pesca todo lo que piensa cada uno. Y él se siente extraño, porque dice, bueno, ¿yo qué siento? Se siente ajeno. Bueno, luego, si a alguno les interesa, se lo regalo, porque ya he vendido lo suficiente. Pero está ligado justamente a una percepción extrasensorial. Yo sé, por ejemplo, yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que te pasa. Sé que te estás angustiado. Yo ahora estoy angustiado. No, imagínate. Sí. Porque ese personaje. Yo me salgo de mí y estoy sabiendo esto. Es lo empático. Es decir, hay médicos o hay terapeutas que tienen esa empatía de poderse poner en el lugar y eso ayuda. Pero qué difícil para el que le pasa eso. Que también sufrir. Si se lo decía mi madre, me llevaba. Bueno, pero pudiste escribir un libro. Sí. Pudiste escribir un libro. Sí. Sí, no, pude comprender al mismo tiempo por qué me ocurría lo que me ocurría, escribiendo, para darme cuenta de que eso puede llegar a convertirse en penuria o en lo hermoso, ¿no? Pero en este caso, justamente, cuando hablamos del Minotauro también, la parte oscura, esto y lo otro, si yo lo convierto, yo soy un curador. A eso, ¿no? Es la misma energía, pero con una diferente resolución. Ahí hablaste de otro tema, ¿no? Sacaste el tema de la energía. Yo antes quería preguntarte, pero si no, si un momento, ¿no? Si hay una diferencia en la parte sensorial del hombre y la mujer, ¿no? Si se nota, es clara, o son matices que se mezclan.
siempre dependiendo de la estructura energética tanto del hombre como de la mujer. Pero, indudablemente, yo no puedo tener hijos. Yo no sé qué significa esa experiencia en mi cuerpo. Yo estoy tocando de oído. Entonces, el tema es que si yo estoy creando algo, que yo no lo puedo crear, estoy ayudando, pero lo tengo en mi panza, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ahí está la diferencia. Maravillosa. Pero justamente, ¿cómo manejo todo este tipo de cosas, no? ¿Cómo lo manejo? Pero sí. Ahora se puede hablar, muchas veces uno habla de que la mujer es más emocional, el hombre es más racional. Y yo conozco. No, sí. De vuelta a la trampa de la dualidad. Claro. O hombre o mujer. Claro, mujeres débiles, parsimoniosas, obedientes, miren a Nata, por favor. Lo digo con todo, con la creatividad, con esa oscilación. Ahora sí. Ahora estoy pensando en el sol y la luna. Hablando del sol y la luna, vos fíjate una cosa, nosotros la dificultad que tenemos, cuando vemos la luna, ¿qué vemos? Yo veo el brillo del sol, veo el brillo de la luna, y me pregunto cuándo esas dos se pueden encontrar para amarse, digamos. Bueno, eso es bien poético, ¿no? Sí. Y encontré en un eclipse. En un eclipse, y ahí tenemos Claro, tres, el tres que vos decís. Estaba pensando esto. Claro, es interesante porque cuando uno ve la luna, no ve que hay tres. Pero si yo me pongo a pensar, yo soy uno. La luna es dos y el sol es tres. Pero tenemos esa incapacidad porque no hemos trabajado la totalidad. Vemos un fragmento. Si vemos la luna, está el sol y yo que la estoy viendo, y son tres. Y esta es la incapacidad momentánea, pero lo podemos resignificar en eso. Es otro desafío. Flor de pelota. ¿Querés que lea este que es cortito y que tiene que ver con lo que acabas de decir? ¿Puedo? No tiene mucho que ver. Lee Bueno. ¿Puedo Me eligió. No, vos. Pero me eligió a mí el poema. Ah, a vos te eligió. Me eligió, sí, ahora les querían cuento hacer por una qué. pregunta. Sí, Mientras que con pregunto. respecto al cuento de recién, ¿no? A mí la sensación que me dio fue de algo circular. Y entonces me preguntaba dónde está la síntesis. Y en lo que vos estás diciendo, pareciera que el observador también forma parte de eso. No sé, pregunto eso. Claro. ¿O es solo la pregunta? No, es cierto. Fíjate vos que en Oriente hay una facilidad para lo metafísico. Para la contemplación. Para lo metafísico, para la contemplación. Por ejemplo, un poeta llamado Basho decía que estaba mirando una flor y él era la flor. ¿Y qué? Lo decía en forma muy simple y él era la flor. La contemplaba y él era la flor. Bueno, Chuang Tzu y la mariposa, ¿no? Claro. Que toma Borges. Y hay un librito que yo se lo regalé a Graciela en una época, llamado Budismo Zen y Psicoanálisis, en donde hay un poema de este Basho y otro poema de un occidental que al ver una flor la arranca, y él cientifica. No estoy hablando ni mal ni peor, sino la conducta de un occidental con un oriental. El desafío es, ¿puedo tomar la metafísica de y ellos pueden tomar? Esto es el desafío, ver las cosas con chances. ¿Y qué pasa en el mundo hoy, no? Abrimos los diarios y es más de lo mismo. Y además lo que decías, ¿cómo es tu nombre? Mabe. Que es interesante, ¿no? Estamos preguntando dónde está el observador, qué parte ocupa el observador. Justamente es lo que decíamos del todo. O sea, ¿dónde termina? ¿Dónde termina esa observación? Perder la identidad, y ahí. Porque el observador está creando junto con lo observado, o sea, hay algo superior. Entonces no hay como partes, ¿no? Sino volvés a una limitación. Y acá la idea es que no haya tanta limitación. Es fácil de decirlo, pero lo que está diciendo ella muy claramente es algo que podemos nosotros llegar a alcanzar. Si hay insisto, no quiero ser pesado, un trabajo interior, que significa, ¿qué hago? ¿Me puedo observar verazmente? Saber que soy egoísta, saber que soy esto, saber que soy lo otro, es lo más complejo, porque me estoy dando cuenta
de que ya no estoy proyectando el mal en el otro. Fíjense ustedes, vayan a un bar o vayan a cualquier lugar. Ustedes escuchan alguna vez, y eso está en algún artículo, me equivoqué, soy la verdad que egoísta. No, yo soy el fenómeno. Yo soy bueno, yo soy honesto, yo soy el otro. Observar eso como para darnos cuenta que tenemos la chance de incorporar y no proyectar. Que siempre el mal está afuera. Bueno, si no seré quemado no voy a... Bueno, que yo no soy muy ducho para los poemas y las poesías, entonces digo que me eligió porque me conmovió, así que no es que tengo algo intelectual para decir al respecto, así que me gusta tener que leer algo que no puedo analizar. Se llama Confesión. Cuenta la noche, oscura pasión con orgullo de princesa, que no le incomoda ser la maga de una tribu de estrellas y exhibe a la luna de privilegiada luz y con sus caras que se persiguen. Y no da explicaciones cuando roba colores y aviva fantasmas de fértiles ademanes. Y no la perturba vencer o ser vencida por el sol. Y confiesa ser enigma y vanidad. Y piensa feliz que el camino del alba pasa antes por ella. Y conversa, no sin melancolía, con un farol que en una esquina mendiga tango. Y pone discreción y compromiso para que los cuerpos se incluyan. Y conoce los sueños, esos enredos que murmuran, truenan, y veremos quién les da la razón. Y propicia aflojarse el cuello de la camisa y bostezar frente a lo hecho. Y ansía agregarle signos de admiración a su nombre. Y puede convertirse en nada más que en tregua, un rito ecuménico mundano. En alguien que le hace la corte a Walt Whitman cuando la noche termina de contar que allí, inmemorial y tenebrosa, como una pantera quieta. Sí. Y bueno, eso es la noche. Ahora, cuando lean los poemas, hoy en día, de hecho, yo dejo de escribir porque en realidad no se vende nada, o se vende poco, ¿no es así? Ya la escritura, el papel, entonces uno tiene cierta desilusión. Pero porque estamos y más sobre todo los chicos, porque nosotros tenemos una manera de leer que discrepa, podemos aprender. Por ejemplo, la poesía se tiene que leer lentamente, porque si hay una metáfora, la metáfora provoca una imagen, y si yo sigo leyendo, pierdo la imagen de él. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a leer el diario rápido, a leer esto, a leer lo otro, lo demás más raro, y me pierdo de lo sustancial. Es decir, que el centro intelectual está por encima del centro intelectual, y eso es lo que uno tiene que enfatizar para darle un tiempo de goce, de goce, de leer parsimoniosamente. Y esto un poco tiene que ver con lo que después vamos a ver, si hay un tiempito, sobre la animación, ¿no? Es algo interesante de ver, ¿no? Cómo ante la propuesta de un cuento que escribí que se llama No, yo hice unos dibujos y lo llevé a una animadora, y esta animadora me dice, mira, todo lo que vos decís es muy lindo, pero lo tenés que resumir en 1 minuto y medio. Por eso cuando lo vean, pero de todas maneras tuvo un éxito bárbaro en Uruguay. Ahora, de todas maneras es como que de pronto la lentitud hace que yo vaya a una marcha menos, pero me obliga a detenerme, y a detenerme en las palabras, y a sacarle el jugo. Cualquier cosa que diga de un poeta, si yo la leo, no sirve de nada, no llega de ningún modo. Es una palabra tras otra, pero si lo enfatizo, si hubiera venido Kelly, a pesar de los 93 o 44 años, ella le recitó a Neruda, estuvo Neruda en Argentina, en la librería de la Valle, la más conocida. Tiene una capacidad, y tiene una capacidad todavía vieja de enfatizar, de decir, es maravilloso. Como los cantantes, como aquellos que con su voz atrapan.
Por eso la poesía es un género complejo, difícil. Diríamos que hoy no se aprende a leer. En los colegios no aprenden a leer. Pero todo es rápido, todo es una inmediatez, entonces te perdés el sabor de... Sí, claro. Para hacer una poesía hay mucho trabajo, hay mucho que tiene que ver con lo metafórico. Si yo no genero una imagen en vos, si yo te la digo ta, no sirve. Nos están enseñando a gozar desde otro lugar, desde la inmediatez, desde la rapidez. Por eso se dice, quizá de una manera ignorante, que los chicos son más rápidos. ¿Pero qué pierden? ¿Qué pierden? ¿No? Hay que cuestionar. Hay que cuestionar. Son magníficas y peligrosas, ¿no? Perdón, nombró a Kelly, se refirió a Kelly Gavinosa, por casualidad. ¿Sí, vos la conocés? Sí, es mi correctora. Por eso me emociono. Sí, yo tengo publicado... Ella es alumna y escribe, es escritora. ¿A Kelly Gavinosa lo conocés? Bueno. Es mi correctora. Yo tengo publicado un libro de poemas que corregí con ella y ahora es la correctora de mi segundo libro, que bueno, que... ¿Cómo te llamas? Ana Basile. Le voy a contar, hoy hablé con él. Sí, yo también. No, porque me emociona. Realmente es una persona de 93 años y medio que tiene una lucidez impresionante, que a veces con una palabra me transforma el poema. Realmente es muy emocionante. Es una maestra de las letras, no solamente en Argentina, sino reconocida. Es muy emocionante trabajar con ella, sí. De hecho, estuvo obviamente en la presentación de mi primer libro. Y ahora espero que esté en la presentación del segundo también. Sí. Qué curioso. Cuando hagas el ¿Quién? No, porque son muy sintéticos. Curiosamente, ahora me vino a la mente esto. Fíjense cómo yo ahora cierro un poco la etapa de lo que es la escritura, pero el primer libro, así que debe tener 50 años, este se llama Aguito. Y fíjense la coincidencia, ¿no? Esto pasó por mano de Kelly. Kelly me hinchó muchísimo para que yo lo dé. Y fíjense que es un triángulo. Y yo termino con el libro 3. Y dice, acá dice, cuando aparece la tercera estrella nace el equilibrio. Fíjense, un par de opuestos. Pero no veo por qué decís que terminás con el libro 3, estamos esperando el libro 3. No, pero por lo que te dije yo, no es sencillo ver que no se lee. No se lee para nada. Se lee. La imagen. Todavía algunos leemos. Sí, es cierto. Todavía algunos. Pero es una pena hoy, pues. Se ha convertido el hombre en el ciberhombre, ¿no? Todo lo que es la cibernética, la inmediatez. Y además tiene que ser todo rápido. Claro. Todo rápido, corto y rápido. Pero volviendo a esto, Kelly, bueno, yo conozco a toda la familia, por todos los sucesos de vida, incluso cuando escribió algo a favor de Mitre, y que no le comenté si queda acá. Estamos grabando. Cuando esto te lo digo en otro momento. Te lo digo a Pani. Ella cuenta todo. Por eso. Kelly cuenta todo. En realidad Kelly podría haber escrito muchas cosas jugosas de lo que me comentó a mí, de Borges, de Bioy Casares, de sus humores, de sus malhumores, de cuando iba al Tigre, que lo acompañaba a Borges y que se encontraba con Sol Solar, una eminencia de la pintura, y hablaba de la singularidad de este hombre, y ella estaba ahí, tenía 20 y pico de años. Y cuando me decía que lo saludó a Neruda, me dice que sudaba. Las manos. Bueno, esto, Kelly, disculpame. No, a mí me lo contó, ahora es público. Pero es cierto que habla muy poco, no quiere hablar mucho de su relación con Borges, no quiere. Que justamente podría haber escrito muchas cosas jugosas, y no lo hizo por una dignidad. Sí. Pero el actual
presidente de la SABE nacional, y los otros vivieron a costa de vivieron. Y ella podría haber escrito cosas íntimas, realmente remarcables, porque es una voz autorizada y para nada ego. Con Kelly, para nada. Maravillosa, maravillosa. ¿Querés que pasemos el corto, que lea Nati? ¿Qué te gusta? Querías Que leer. vos me pediste, yo no quiero. Vos, Yo no quiero. vos me haces trabajar. ¿Querés? Porque leímos un cuento, un poema y faltaría el ensayo, el 3, digamos. No, yo leo, yo veo bien. Pero hay que actuarlo. Voy a intentar. A mí los ensayos son mis favoritos porque tienen ahí como una pasión, como una... No sé, me encantaría gritar, ir a calle Santa Fe y gritar todo esto, pero bueno. Este es uno de los ensayos. Elogio la duda. Tendría 6 o 7 años, era temprano y no recuerdo bien por qué me había levantado a esas horas. Quizá para ir al baño, para tomar agua. De chico fui muy sediento. Fue entonces cuando vi a mi padre que dejaba un paquete bien grande y con refulgentes colores sobre mis zapatitos. De inmediato relacioné a los Reyes Magos con mi padre. Esa realidad amenazaba transformarse en desilusión. A partir de ese momento empezó a inquietarme la duda, dolorosa realidad que me estimuló a saber más. Esta historia me la contó un amigo. Vivir en la ilusión como él, o como usted, o como yo, cuando fuimos chicos. Hermoso y entrañable pasado. ¿Y por qué no? Como ahora. Ese deseo de quedarse en el ensueño. Un mundo hechizante que no quiere decirle adiós a los Reyes Magos. El hinduismo especifica que los seres humanos solemos estar dormidos, gozosamente atrapados en la ilusión, Maya para ellos. Como si estuviéramos viviendo en piloto automático. Si fuera así, ¿qué quedaría? Una digna, aunque amarga alternativa sería salir del hechizo, despertar. Pero ¿quién acepta estar dormido? ¿Acaso pudieron aceptarlo aquellos esclavos de la caverna de Platón cuando uno de ellos se liberó de las cadenas y luego de ver la indiscutible realidad les señaló a sus compañeros que estaban viviendo en la ilusión y que lo que veían en los muros eran imágenes proyectadas? Lo maravilloso y al mismo tiempo desesperante para él fue que pudo descubrir la verdad y la quiso transmitir. No le creyeron, lo ignoraron porque estaban convencidos de que estar allí, como delante de una pantalla cinematográfica, era lo real. No se le puede enseñar algo a quien ya cree saberlo todo. Uno podría observar la conducta del esclavo que se liberó de las cadenas y preguntarse, ¿por qué lo hizo si se encontraba seguro, cómodo? Porque dudó, porque le dio otra posibilidad a la verdad. Tuvo el corazón, el coraje de la verdad. Salió del lugar de confort y esa duda lo llevó a la incertidumbre, a no saber qué iba a suceder al ir pisando un suelo inseguro, desconocido. De allí el coraje para alcanzar otra visión de la realidad. Pero es indispensable reconocer que la humanidad está ávida de certezas porque sin ellas no existe seguridad. Firme convicción que necesitamos, buscamos y por añadidura creamos. Ideologías, dogmas, fanatismos. Son las llamadas convicciones que eximen de la duda y a las que se aferraron los esclavos para no pensar. Convicciones capaces de generar actitudes y conductas irrefutables. Para Nietzsche, toda convicción es una cárcel. La radio, la televisión, los diarios, todo lo mediático, salvo valiosas excepciones, paralizan la capacidad de pensar críticamente. Ejercen un efecto devastador en mentes que ansían certezas. Las misiones, mensajes y noticias dadas por todos aquellos que practican un poder abusivo y que son emitidas por un anunciador de voz atrapante que nos quiere convencer, porque no tiene otro remedio, de entrar en una guerra con quien sea. Y pasado ese informe, procura incitarnos a comprar determinada marca de un buen Malbec, sabiendo que la misma bodega que crea el Malbec paga las noticias. Presumo que de inmediato compramos ese Malbec y también las noticias. Si echamos una mirada sobre nuestro presente, él nos muestra que tiene más espacio la vulgaridad, la trivialidad. Por ejemplo, el jabón con el que se lava el ídolo del momento es más importante que las palabras de algún loco que insinúe decir como Jesús, Galileo, Copérnico, Jung, Gurdjieff, Platón y tantos otros que decían, existe otra realidad. Sobre lo mencionado podemos deducir que todo condicionamiento externo
Es la justificación que nos damos a nosotros mismos para no pensar, para no dudar. Me afirmo en esas seguridades y evito la molestia, la inseguridad que provoca la duda. Sócrates decía, el primer paso para llegar a la sabiduría es saber que no se sabe nada. O dicho de otro modo, es tomar conciencia de nuestro desconocimiento. Una vez admitida la propia ignorancia, comenzaba la mayéutica propiamente dicha por medio del diálogo con nuevas preguntas y razonamientos, hasta llegar a un descubrimiento totalmente ajeno a la información externa. Descartes señalaba que para llegar a la verdad hay que dudar de todo lo que se sabe, tener la duda como método para luego llegar a la certeza. En estos casos nos estamos refiriendo a la duda filosófica y no a la de los escépticos que se instalaban en la duda. No nos enseñaron a dudar, no nos han dicho que es bueno, que puede ser un anticipo de la verdad. Ortega decía, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Y Unamuno decía, la sabiduría nos enseña a dudar. Los motivos por los que los seres humanos no solemos dudar son porque no hemos sido educados en el asombro y en la curiosidad. La ardosa y no menos inocente intención de este escrito es cuestionarse, sospechar, dudar, es preguntarnos a quién entregamos nuestro albedrío, es poder sentir que mediante este proceder uno se hace cada vez más libre y autónomo, una persona dueña de su propia vida que decide quién es, qué hace y por qué lo hace. Y esto justamente es, no nos enseñaron a dudar. Vemos esto, es magnífico. Instalarse es otra cosa, pero es un principio. Tomamos esto como un principio. Justamente estamos ávidos de lo que son seguridades, pisar, como los esclavos de la caverna. Yo quiero seguridades, estoy acá, veo eso y lo creo. Es muy complejo, se necesita algunas veces hasta un cachetazo de la vida como para decir, están movilizando mucho. Una salita, un par de cachetas. A veces se un par. Yo le escuché decir, no recuerdo a quién, a un autor que decía que en la duda seamos amigos, ¿no? La certeza nos aísla, nos separa. Eso está bueno, estar abierto a eso. ¿En la duda qué dijiste? Nos permite ser amigos, seamos amigos en la duda. Cuando hay mucha certeza, hay aislamiento, separación, dualidad. ¿Es tu verdad o la mía? Bueno, en la duda nos podemos encontrar. Es que en esas charlas, fíjense que en las charlas que uno hace o que escucha en los bares o en cualquier lugar, uno ve a una persona y ve a otra. Y esta persona le está diciendo su verdad y el otro su verdad. Y nadie escucha. No podemos introducir algo o algún mensaje que podamos llegar a incorporar. Nos quedamos así. Entonces nuestras charlas son Hoy se eso es escucha observar, para, ¿no? Observar. Hoy se escucha para responder, no se escucha para entender. Bueno, la posverdad, para confirmar lo que yo pienso. Bueno, este es el principio y el final del libro 3, ¿no? Con todo el contenido que quizá pretenciosamente, porque lo dice acá, ¿no? 3 no es solamente un libro que anhela ser leído, sino también escuchado y, ¿por qué no?, posible detonante de un proceso alquímico. Un libro que anuncia y delata, destruye y alumbra, donde la polémica de los opuestos es silenciada por el canto de las musas. En este mundo de ajetreo, de ausencia de significado existencial, el universo nos señala el lugar que debemos ocupar en su danza astral. Se apagan las luces, un perfecto silencio y quedamos expuestos para que truene el trueno. Y esto de quedar expuestos no es fácil, porque yo decía, pero quedar expuestos es, se necesita, ¿no? No es sencillo, ¿no? También es abierto, ¿no? Es apertura. Porque donde yo me expongo también puedo recibir. Y pensando, empezamos hablando del sentido y lo expansivo y el 3,
hay luna nueva en Sagitario. Así que estamos ahí en sincronicidad. Con lo bueno y lo malo. Sí, bueno, por eso es el 3, lo bueno y lo malo. ¿Y la tele? Con respecto a la astrología, ¿ha pasado? Sí. Porque el maestro se tiene que ir porque tiene que actuar. Ese chico que se parece a no sé qué. Mi hermano. Perdón, me encantaría quedarme. Tengo función ahora. Lo de la compu. Sí, no, rezar. Está ahí para darle. Bueno. Yo lo busco. Dijiste dónde está. ¿Ya ves? Sí, decías. No, porque yo tengo en siempre porque yo siempre miré el cielo desde chica y que sentí que no sos nadie. Y ahora con todo lo que uno sabe, que existen tantos mundos, tantas galaxias, ¿cómo anda la astrología con esto? Nosotros seguimos con nuestro sistema planetario y existiendo tantas galaxias, ¿cómo se...? No, pero este es el sistema solar nuestro. Por el sistema solar. Claro. ¿Y qué pasa? Que estamos acá, no somos nadie con las millones de galaxias que existen. Eso, somos todos. Está bueno que lo sientas, que te hace. Y a que morís también. Sí. Pero yo desde un temor, digamos. Siempre me imaginé, así decía, no soy nadie, porque te ves tan insignificante. Y claro, el microcosmo y el macrocosmo, que eso ilumina, por eso nosotros estamos siempre haciendo. Tenemos nuestros dioses acá, y toda la galaxia. Y eso es genial, ¿no? San Expedito, hoy que es San Expedito. Sí, hoy es San Expedito. No es posible. Tengo una frase de Nietzsche que entra justo para, permiso, que voy a compartir otro autor, pero que trae a esto también a tres. El ser humano inventa dioses, normas y verdades para poder soportar el vacío del universo. La filosofía consiste en atreverse a mirar ese vacío sin temblar. Digo, sin temblar en la cresta de la ola, porque acá, como somos simples mortales, temblamos. Pero qué valiente, digo, vos desde que sos chica, mirar y pensar y dudar y abrir ese vacío. Y quizás no se llena nunca porque y cada vez más me preguntas porque cada vez que uno lee las noticias. Pero para eso se necesitan pares, buscar pares, para que puedas llegar a charlar sobre eso, porque estás rompiendo estructuras, dado que nosotros siempre estamos en lo mismo de siempre. Por eso, en algún momento nosotros hicimos charlas de filosofía, acá se reunía gente y otro, después uno baja de brazos, pero es sano hablar de cosas hasta incomprensibles para la razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Independientemente de que uno tenga o no tenga la razón, largar eso es increíblemente sanador, permitirse todo esto, esta experiencia de una... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es la vida? ¿Qué? ¿Y qué hago? Puedo llegar a pasar la vara y ser tibio y pasar la vida, lo que me dicen. Con ese éxito ganar. Yo veo que no solamente sino que la cuestión no pasa por ahí, pasa por otro lado, que es lo maravilloso, pero al mismo tiempo atemorizante, porque estoy dándome cuenta de que estoy criticando a una conducta que me dieron y de pronto estoy diciendo, sí, pero, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué puedo vislumbrar? ¿Con quién puedo charlar? ¿Con quién? Tenía un pensamiento que mencionaste al principio de que hay una conocida que es médica homeópata. Sí, una chica que se llama... Y yo pienso que yo me atendí de chico en la homeopatía y yo me sentía muy fuerte, porque cada vez que me querían operar la de amiga, la entrada, iba a mi médico homeópata que se va. No te doy la tarjeta de ella si quieres. Te doy la tarjeta de ella. No, lo que pienso que respecto a la convocatoria es que creo que la homeopatía nos enseñaba a curarnos a nosotros mismos, sin necesidad de que alguien te ofrezca la medicación exacta para que desaparezca, sino que la homeopatía se basa en otro principio, ¿no? que
que vos te creas comunicación. Es que es otro paradigma, Claro. exactamente, porque Totalmente. no va a una parcialidad, sino a una totalidad. Además que te cure algo que es el símil tuyo. Discúlpeme, doctora. Pará, y acá está Tilio también, dos eminencias. Dos eminencias. Acá está un gran amigo mío, pero al mismo tiempo es médico mío. Que me soporta, que es ecuatoriano. Bueno, ustedes son unos expertos. No, lo que pasa es que, así muy simple, la alopatía considera al hombre como un conjunto de órganos y cura por capa el síntoma de un órgano, pero no está curando la raíz. La raíz de lo que a uno le pasa está en la energía interior, que se desarmoniza y se manifiesta en una... Pero si vos tocas eso, sin curar esa energía, va a ir a otro lado. Claro, porque el origen es esta energía interna que se desarmoniza y se manifiesta. Pero lo curioso es qué órgano, ¿no? ¿Qué es lo que me cura? ¿No? Es un símil. Sí, yo aprendí que con eso o me curaba yo solo o me enfermaba yo solo. Un poco de eso. Bueno, pero no es la verdad. Hay un libro, si te interesa, hay un libro muy lindo que se llama Vida y Destino Humano, de tal vez dos libros, pero que hablan justamente de lo profundo de la homeopatía, pero si no, si vos querés más argumentos, lo que presenta esta chica recién. A mi médico no, porque yo soy muy posesivo. No lo comparte, Atilio. Le tengo que agradecer muchísimo que esté compartiendo conmigo, porque no me esperaba que viniera a esta presentación, ¿no? Y que está con la esposa, ¿no? Así que para mí es un placer. Un honor. Enorme. Gracias. Si quieren, no sé cómo funciona esto, vos tenés... Vamos a probar. Hay un control. No, pero no tiene que Sí. Ahora está... No, yo tenés que ir a otro. Ahí. Vale. La voz. Ahora está, mira. Otro paso, uno más. Oscila con los brazos abiertos, atento a la delgada barra bajo sus pies. No debe mirar el abismo, un error y muere. Se agacha, se cuelga como si en sus manos se rebalan, cae, agita los brazos por instinto. De pronto, un gancho lo salva, trepa, se yergue, respira el viento desde la cima, ve dos cumbres, salta una, luego temblando a la otra y cae de pie. Ahora, solo un paso a una planicie y entonces siente poder, hasta que nota que pisa un enorme diente, baja rápido, salta de uno a otro hasta llegar a la barra, a salvo. Pero delante hay dos guerreros titánicos sacando pecho, se descuelga y llega a la barra inferior. Allí, alza la cabeza y una bestia piramidal lo acecha con la boca abierta. Se tira. ¿Murió? No. Era un hombrecito minúsculo que escapaba del renglón de una hoja. Un hombrecito que dijo no. Cuando le dije 5 minutos me dice no sirve de nada porque hoy en día no existe esto, tenés que subir, bajarlo. Pero en realidad si ustedes leen en el libro el cuento no son 3 páginas, 2 páginas. Y esta es la abreviada. Es un resumen total. Espectacular. Porque en la escritura lo bueno es que uno puede jugar con las angustias y con el sentimiento de poder que cuando se sube, yo no sé si ustedes captaron, cuando se sube a la planicie que es la E, porque en cada letra, el gancho es la G, salta de una U a la B, los
dos guerreros titánicos sacando pecho son los dos R. Pero en el curso del cuento, la narrativa es diferente, porque hay un sube y baja, hay una tensión que es diferente. Por eso es un género diferente. ¿Cuánto más se aprecia con la aclaración? Lo mismo que al tomar vino, cuando un enólogo te dice, ahora estás sintiendo las frutas rojas. En Uruguay me dijeron que no lo entendían porque no sabían por qué saltó de uno. Entonces uno le digo, mira, fíjate, lo ves otra vez y salta. La U tiene, él estaba caminando por un renglón, de la U salta de un renglón a otro, después se encuentra con la E, la planicie, después los dientes, después baja y la R, después la A, que es la fauces abierta que lo quiere despedazar. Son finales impredecibles, entonces no juntos. Pero el género es bárbaro, ahora, ¿qué tiene que criticar? Sí, pero es una linda experiencia. Sí, sí. Muy linda. Es un recurso que usás en los cuentos, ¿no? Uno no entiende hasta llegar al final por donde va la cosa. Eso padre de usar. A mí me gustan mucho los finales impredecibles. Por ejemplo, dos adelante y dos atrás, me pareció que se me muy bien porque yo te llevo a un lugar y o Lara. Te llevo a un lugar y ahora. O no sabes a dónde va o crees una cosa que después no es. Claro. Eso pasa con dos adelante y dos atrás. Claro. Y aquel que no escribió nunca, porque no se atreve, todo el mundo puede llegar a escribir un cuento. El tema es, mi autoridad interna que me dice no sirvo para él. Yo todavía no me atreví a cantar porque sé que soy un perro, pero... pero escúchame, si canto yo, ¿cómo no vas a En cantar? mi casa, yo con Nati, con mi esposa que está en mi coro, es imposible. Yo soy el dueño de la clínica. ¿Es verdad? Nati actúa, vos podés cantar. No, no te enseño. Si Nati canta, es problemático que puede. Pero sí, lo que vos decís es cierto. Sí. Como recurso, ¿no? Lo cual hace que uno mantenga la atención y quiera continuar. Sí, sí. Yo que soy un poco disperso. Pero releer. Sí, son para leerlo. Es esencial. Porque una vez que conoces el final, volvés a leer y tiene otro significado. Claro. Perdés cosas con una película, ¿no? Claro. A mí me pasa también que por esto de la despersonalización, estoy sentado y Graciela está viendo Criminal Man. Y yo estoy así. ¿Por qué? Porque yo me identifico con el personaje. Como en el cuento, claro. Yo me despersonalizo y entonces Ella guardó los como cuchillos. que de pronto sufro la situación. ¿Seguís teniéndolo? Sí. No, pero no es terrible, lo que quiero decirte es que yo veo algo y me pongo ahí, no lo puedo evitar. No, porque a mí desde chica yo veía como fantasmas, veía gente que mis compañeras no lo veían. Y después lo fui perdiendo eso, hasta los 16 años me pasó eso. Ahora veo a veces a alguien que falleció, después me entero que falleció, la vi en la calle. Pero me pasa eso de ver personas, ¿no? Es muy difícil. Pero eso me pasaba de chica, era así. Después no decía nada. Alberto hace, se pone una sábana blanca y dice. No, en serio. De verdad, no en serio de pasar cosas, pero que son inexplicables, pero después... Pero eso que vos decís de repente lo fui perdiendo, es, bueno, me fui convenciendo de que esto no se puede hablar, que esto no se puede ver, y entonces mejor, no lo digas porque van a creer que estás claro, loca. eso es lo que perdiste, tu veracidad. Claro, pero negar eso es desde la ignorancia, es limitar algo porque yo le tengo miedo, yo no tenía miedo. Es poner un velo, Cuando te acostumbras. Me parece sanísimo hablar, insisto, de cosas inaccesibles a la persona. Me parece sanísimo. No sé si viene al libro, pero como estamos hablando de cosas de... Toda energía tiene un talento y un detrimento. Y yo tengo una energía, no la utilizo, ¿no? Una vez leí un cuentito que decía historia de cuentos fantásticos y hablaban de que iban por una carretera y que uno de los dos decía, mirá qué es lo que está pasando, iban por un campo en una carretera y dice que
porque era, no me acuerdo bien el título, pero era como cosas que pasaron pero que decía como que inciertas, porque, y la persona estaba viendo en un acampado como una guerra pero antigua, como si fuese del año 1800. Y el otro no, entonces, mira, le decía. Y dice, no sé lo que estás viendo, vos qué te pasa. Y después, como él se quedó pensando, ¿por qué vi eso? Si bueno, no, dice, en serio, yo veía luchas con caballos, y dice que ahí, no sé qué, era acá en la Argentina, había pasado una batalla, no me acuerdo, lo decía en el libro que batalla, y el lugar. Y entonces, la explicación del cuento, que cada cuentito eran chiquitos que suizos, decía, por ejemplo, que era como sintonizar una radio que algunos sentían y otros no lo sentían. Y entonces decía, es cierto, porque después dijeron, sí, hubo una batalla en ese lugar, que uno lo veía. Y así había varios cuentitos así, y ahí yo ya dije, bueno, esto, inclusive algunos de los cuentos pasó cosas como me pasó a mí, que bueno, es así. Me hace recordar a una anécdota de Florencio Escardó, que Florencio Escardó era homeópata. No, si mal no me equivoco, creo que sí. No sé que era pediatra, pero no sé si era homeópata. Y cuando fue a Uruguay, fue un carromato y empezó a ver platos voladores. A mí me pasó en Capilla del Monte, que fui, porque hay un amigo mío que estudiamos psicología juntos, una vez veo una cosa así, y digo, mirá esto, sí, y él lo decía con tanta frescura, que yo vi una cosa así y así. El auditorio. Digo, el auditorio. Claro. Y bueno, lo mismo que, volviendo un poquito a la temática, está ligado a lo que es la literatura. Hay uno de los escritores que a mí me atrapó desde chico, que fue Stevenson, que fue el creador del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que eso lo creó durante una noche en donde soñó que había un monstruo adentro de él que lo quería en 3 días. Fíjense cómo de pronto Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el señor honorable y el otro diabólico están insertados en uno mismo. Y Freud toma eso también como argumento, como para luego ampliar la cuestión, ¿no? Ahora, esos mundos donde uno siente cosas tenebrosas y que no los puede llegar a decir, que es necesario decirlo, ¿no? Charlarlo. Jorge, nada que ver con mi rol de editor, pero a mí lo que me pasó con el cuento No, cuando lo leí, como al principio dice que se cuelga, se descuelga, lo asocié como con un primate y después terminé interpretando que era como una guerra entre Neanderthals y el hombre de Cromañón, y que había uno que en lugar de hacer que los Neanderthals asesinen a los Cromañón, se fusionen, hagan amistad y formen el nuevo humano, ¿no? Y yo lo interpreté así y me cerraba de todos lados y tenía argumentos para justificarlo. Y cuando vi el corto dije, me fui por cualquier lado. Pero qué lindo que es la imaginación. Qué bien que a mí me pasó que yo en gran parte de la lectura creía que era una palabra que quería sacar de la boca. Wow. Como si estuviese luchando, no sé, con la lengua, con los dientes, no sé, capaz había algo no necesario. Claro, porque igual me analizo. Uno vuelca mucho de Está bien. Claro. Pero es fascinante la escritura, como cualquier arte, ¿no? Pero uno siempre siente como que no puede. Y desplegar un mundo interno en un cuento no sé, es recomendable. ¿Qué lugar sentís que ocupa el arte, en este caso la escritura, para poder a veces hablar de eso que se supondría que no deberíamos hablar, o de aquello que no entendemos? Esa es una línea que está ligada mucho a lo que es la filosofía, porque la escritura, ya sea de poesía, de narrativa o de ensayo, no hablan de eso solo. Es decir, meterte en la filosofía implica, ¿qué hago yo de mi vida? ¿Qué hace dar sentido? Sí, ¿qué hace una persona que sea malo, Lázaro o lo que sea? ¿Qué le pongo en la vida de la incertidumbre, el dolor, lo existencial? Imagínate que vos tenés que escribir
algo y personificar a Nietzsche. Vos vas a ver torturado y un filósofo pesimista, pero al mismo tiempo le podés sacar el jugo de una cuestión en donde se está dando cuenta de sus temazo, de sus angustias. Y esto me parece ponerlo en un cuento. Es increíble. Y poder llegar a transmitirlo, porque lo difícil es eso. ¿Cómo transmitís esto? ¿Cómo subyugás a un lector? No es sencillo. Porque quizá con una amalgama de palabras quizá medio barrocas pensando en quiero que se entere de que escribo bien. Y la cuestión no es esa, sino llevarlo a este personaje que me está leyendo a la sangre. Aquí está este tipo viviendo una tortura o una felicidad. Por eso el arte de la escritura, como cualquier arte, no es sencillo. Por eso es la corrección, es la paciencia. dejar lo obvio, pero para eso hay que quemar cacerolas e incluso seguir aprendiendo. Uno de los simbolismos del 3 es también la incomunicable. Así que bueno, La casa 3. bueno, la astrología también, claro. ¿Íbamos a hablar del diseño al final o en qué No, quedó? el diseño. ¿Por qué no fue el ojo de los masones? No, porque uno de mis hijos me dijo, mira, esto tiene que ver con los Illuminati. Los Illuminati, como hay muchos libros están ligados a eso, porque este ojo significa el ojo de Dios. El ojo de Dios lo tomaron como símbolo algunas personas, o la masonería tomó otras cosas, y los Illuminati no. Yo no hablo ni mal ni bien de eso, pero no quiero que me enrolen en algo que tenga que ver con que yo formo parte de esto, de lo otro, de más acá. Sino que es un símbolo maravilloso, pero eso me parece más intrigante, 3, ¿no? Y la imagen, porque acá tenemos una... Hay... Obra de... no sé. Sí, en realidad probamos tantas vueltas con el ojo, con el triángulo, y siempre disparaba para otro lado, hasta para el dólar, el dibujito que está en el dólar. Bueno, pero digo, acá tenemos un cuadrado perfecto, acá hay un semicuadrado círculo, o sea, ya tenemos dos figuras geométricas ¿no? fusionadas, y este es un tercero, ¿no? Tiene el cuadrado de fondo y el cuadrado círculo, si lo acercan lo van a ver mejor por ahí acá. Pero además cambia de color. Sí. No es ¿Por igual. qué no un triángulo? Bueno, ¿por qué no tres lados? ¿no? O sea, igual tiene tres lados. 1, 2, 3, Yo pero cuando son lo una único que parte. pensé Son fue tres figuras se distintas. cuadrados. Pero son tres figuras distintas. Pero termina siendo una diferente a todas, ¿no? Porque yo en también realidad lo cambia que el color. yo lo que vi es que en realidad es la incorporación de las dos de arriba. Claro. Una dentro de la otra. Claro. Es esto de superar la dualidad Con todo. con algo nuevo, un tercero que síntesis. Claro. Qué difícil. Con el nombre del autor. No lo pusieron acá. Hay que explicar. También tiene que ver con el cerebro, con la glándula pineal, con el desarrollo que uno ve mucho mejor que los pares del poeta. Así que bueno, es un libro, digamos, desafiante. Y que como cierre, ahí está, una longevidad de escritora, pero yo te quería preguntar por esto, que es el libro número 10, es el último, para editar, bueno, no sé si querías comentar algo sobre eso. Y hablábamos el otro día también que es la primera vez que presentás acá. la primera vez sí. Y es la primera y la última, ¿sí? Pero ¿cómo te sentís con eso? ¿Qué te llevó a esa decisión? No, ¿Qué podemos esperar? El desencanto, digamos. El desencanto de que no se lee. Lo dijo ya, eso. Ya lo dije. Por las ganas que le pone mi esposa de tratar de entender temas como que se presenta hoy, yo siempre la acompañé cuando pude y siempre me mantuve. Sí, nunca pude tomar algo en serio, hablando de espiritualidad, hablando de buenas energías y demás. Y esto me pareció súper interesante. Es la primera vez que me pasa eso. Porque pienso que se está presentando en serio. Y no una flor, el color. Lo que pasa es que hoy en día hay una pseudo espiritualidad, hay una pseudo esto y lo otro. Que concentra muchísima gente. Pero es como si están engañados. Y hay cosas riquísimas también, por eso uno tiene que chequear para ir y buscar.
Hay un mercado que no existía hace 40 años. Y eso es lo interesante. Pero, Y hago pasar papelones hasta que yo me quedo dormido por ahí. Con Mario Serpa. Bueno, hubo cosas. Fabio. Bueno, ahí están comprando avanzado. Sí, vamos. yo lo que les voy a pedir. ¿Quién se encarga de eso? Yo lo que les voy a pedir con todo el amor del mundo es acostumbro a dedicar los libros una vez que ustedes lo han leído. ¿Por qué? Porque quiero justamente saber no solamente si lo leyeron, sino algo, y así yo se lo dedico personalmente. Porque en realidad yo puedo llegar a poner, escuchen esto, te llamás X, ¿cómo te llamás? Santiago. Santiago, para Santiago, con todo afecto por la luz. Claro. Para, con todo afecto, y eso a mí me parece nada que no hay nada que, ¿entendés? Mira, se está filmando, ¿no? Se está filmando. No, déjalo. Ya terminamos. Bueno. Gracias por todo. Gracias a la voz de esta chica. La conozco hace poquito. ¿Las buenas del domingo? ¿A qué chica, perdón? No, la chica está Está ahí. No compiten, Se ¿no? conocen menos que nosotros. Y sería que hubiera competencia. Los veo más a ustedes que a mis padres. 2 veces por semana a ustedes, a mis padres una vez cada 15. Y yo fui la primera que le pregunté, ¿y cómo? Y si ella no pensaba que ibas a ir. Y para Claro, bueno, debe haber sido una gran pero- sorpresa. Pero lo que pasa es que a mí me y llamó la motivó. atención una persona que me dijo, lo tengo que Daniel, que me mandó un mensajito por WhatsApp, amorosísimo. No le digas nada a Nati, pero venite este martes porque, pero no le digas que yo fui por él. Que la Por gente él. entiende, es en una hora donde actúan, cantan y bailan. Ah, claro, bueno, claro. O sea, personas, Ella en sus sí. últimos años, valientes, corajudos, poca gente se atreve a hacer lo que ellos hicieron. Un trabajo profundísimo, interior, de trabajar en la sombra junguiana, lo que más les cuesta. Pero creo que yo no le dije nada. No me dijo nada. No sé. Dice que... Sí, sí, claro. A vos te sorprendió. Pero al mismo tiempo, la sorpresa que tuvo, porque, ¿qué hace Pero exactamente? tiene que ver que hay muchas cosas muy simples con que uno hace, promueve lo afectivo y la emoción del otro, ¿no? Y a veces estamos muy restringidos, muy en nuestras cosas. Y a veces dedicarse de una mirada al otro, cercano incluso, es muy gratificante. Terminamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna?